Bien. ¿Qué más? Tuplas. Hasta ahí estos son los valores que más se van a utilizar, los tipos de variables que más se van a utilizar. ¿Sí? Boolean, number, string, array, null, undefined. Estos son los que más se usan. Bien, en NUM también. Tuplas no se usan tanto, pero bueno, es como en C# creo que es dictionary que se usa. Es muy parecido a eso. Dice, como en base de datos, hace referencia a registros de clave y valor. ¿Sí? Entonces, una tupla se utiliza para eso, para un registro de clave-valor. Dice, para acceder a los datos dentro de las tuplas, de los cuales se sabe el índice, ¿sí? Se pone con un corchete y el número del índice, 0, 1, siempre empiezan de 0. ¿Sí? Es muy parecido a un array. Bien. Después tenemos enum. Los enumerados en TypeScript son distintos a los enumerados de otro lenguaje de programación. Estos solo almacenan números para identificar las constantes. Si no se le especifica el valor por defecto, se lo asigna normalmente. También es importante saber que los enumerados no aceptan que su valor sea un string, solamente un número. ¿Sí? Hablando de la identificación. Bien. Esto después lo vamos a ver bien en la práctica, solamente se los voy nombrando. Dice, es muy importante saber que distintos enumerados no pueden ser comparados, ya que el nombre de los enumerados no es el mismo, aunque puedan tener el mismo índice numérico. Dice, para comprobar, bueno, sí, esto es un ejemplo, lo vemos. Bien. Después tenemos ANI, esta también se utiliza mucho. Puede ser cualquier tipo de objeto de JavaScript. ¿Sí? Número, letra, string, array, booleano. Bien. Después tenemos void. Este tipo de datos no es recomendable para variables, ya que solo pueden ser asignados valores null o undefined. Entonces, si definimos una variable de tipo void, solo aceptará valores nulos o undefined. Entonces, la verdad que no se recomienda usarlo. Bien, después tenemos let. En JavaScript hay dos formas de declarar variables, que son var y let. Var no tiene un ámbito de bloque, mientras que let sí. Y nosotros vamos a utilizar let. No sé si habrán visto var, por ejemplo, en C#. Ahí lo que va a tomar es, cuando se la declare con var, la variable va a tomar el tipo de valor que se le esté cargando, que se le cargue inicialmente. Esa es la diferencia. Bien, ¿qué más? Tenemos const, es una constante. Dice, ha sido añadido en ES6 y TypeScript, permitiéndonos añadir variables inmutables, también conocidas como constantes. El uso de const es una buena práctica de mantenimiento y legibilidad. Las constantes deben ser declaradas y asignadas siempre, ¿sí? En el mismo momento que se la declara, se le asigna un valor. A diferencia de otro tipo de variable que no debe ser asignada en el momento. Pero una constante, sí. En el mismo momento de la declaración, se debe asignar el valor. Las constantes también admiten objetos literales, ¿sí? Esto quiere decir, no sé, por ejemplo, var con un número,
no var de tipo de variables, sino tipo de un texto y número. Esto después lo vemos bien. ¿Qué más tenemos? Estructuras repetitivas. Bueno, esto también existe en todos los lenguajes. Tenemos for in y for of. For in es una característica que ya tenía JavaScript y no ha sido mejorada en TypeScript, mediante la cual se puede acceder y recorrer objetos y arrays y obtener tanto los índices como los valores. Esta es una característica que ya existía y no se modificó nada, sigue siendo teniendo la misma utilidad. Y después tenemos for of, es una característica nueva con la cual se puede acceder y recorrer a arrays y string obteniendo su valor. ¿Sí? Aparte de recorrer arrays, se pueden recorrer strings también. Es decir, no se pueden recorrer objetos, así que con for in sí. Aunque se podría recorrer objetos en el caso de que estos fueran creados por clases que implementen la clase symbol iterator. Solo en esta ocasión se podría recorrer ese objeto. ¿Sí? Esa clase implementa symbol iterator. Si no, no se puede recorrer objetos con for of. También tiene un peor rendimiento en comparación con el for in, ya que al compilarlo a JavaScript crea más variables y hace más comprobaciones. Entonces no es muy recomendado, a menos que tengan que recorrer un string. Si no, siempre utilizar for in. Bien, funciones. Funciones también se utilizan mucho. Este tipo de función hace referencia al objeto que llama la función. A ver si estamos hablando del mismo ejemplo. Say timeout. No, en este caso no está. Creo que es esto. A ver. Padlef. Sí. Bien. Entonces, la función es la que se encarga de realizar un determinado proceso. ¿Sí? En el ejemplo que tenemos acá, dice padlef, bueno, va a obtener, para poder utilizar tipo, utilizaremos el lógico. Va a obtener el padding, return for padding number, join value, está unificando valores. Dice que va a obtener lo que está a la izquierda. Acá tenemos console log, ejemplo de función con texto, funciona, ejemplo de función con número, funciona, ejemplo de contexto no funciona. Bueno, este es un ejemplo de una función en particular. Pero bueno, en nuestro caso no hace falta declarar una función con la palabra reservada function, ¿sí? No es necesario. Declarando el nombre, parámetros si tiene y el valor que devolverá, ya está bien. Siempre los paréntesis siempre van a ir, por más que no se le pasen parámetros. Si acá tenemos el primer parámetro que es value, que va a ser de tipo string, y el segundo parámetro que es padding, que va a recibir un string o un número. Sí, por eso es que en el ejemplo que vemos abajo se le puede pasar un hello y un A, un hello y un 5, pero no se le puede pasar un hello y un true. ¿Sí? True es booleano. Entonces acá dice string, la barrita vertical esta significa o número. Solamente va a recibir esos dos tipos de datos. Después también se le debe declarar con llaves. Acá abre la función y abajo de todo cierra la función. Y dentro de ella, bueno, va a hacer algo. Eso lo definiremos
dependiendo del código que estemos desarrollando. Y acá va a devolver un error, ¿sí? En este caso, bueno, si se produce un error, va a forzarlo acá abajo en el throw new error, diciendo que se esperaba un string o un número. Pero se devolvió y acá devuelve lo que se le pasó por el parámetro padding, ¿sí? Ven, como les decía antes, el signo pesos, llave, el nombre de la variable y llave de cierre. Y acá tenemos las comillas simples. De esta forma, y acá tenemos la comilla corrida. ¿Ven? Comilla corrida, ¿sí? Y con este tipo de comillas, no la doble, sino esta comilla corrida, podemos declarar la variable de esta forma. Podemos imprimir, mejor dicho, el valor de la variable de esta forma. ¿Sí? Con el pesos, llave, y el nombre de la variable. Entonces esto es lo que el throw new significa para capturar un error. ¿Sí? Si hay un error, se va a capturar, no se va a romper la aplicación y va a informar este error. O sea, esta función va a devolver este error. ¿Sí? En este caso se le pasa un valor que no corresponde. Bien, ¿qué más tenemos? Clases. En el caso que querramos instanciar una clase, necesitaremos un constructor, ya que a diferencia de lenguajes como Java, no tienen uno por defecto. Es por eso que si queremos utilizar la palabra reservada new, tenemos que crear un constructor con la palabra reservada constructor. Dice, TypeScript también admite que las clases tengan propiedades estáticas compartidas por todas las instancias de clase. La manera natural de acceder a estos atributos estáticos es con la palabra instance. Bueno, esto no lo vamos a ver, solo lo comento para que lo sepan. Vamos a ver acá la clase startup. Si acá se define la clase, tiene una variable privada que solo acceder dentro de esta clase, ¿sí? Que se llama text y es de tipo string. El constructor que comentábamos recién, el constructor va a tener un parámetro que se va a llamar texto y va a ser de tipo string, ¿sí? Lo que va a hacer cuando esta clase se instancie, va a ejecutar el constructor vuelve nada, solo asigna. Y en este caso, ¿qué hace esta función? La función main es imprimir en consola el valor de la variable text. En console.log dice imprimime this text, lo que tiene la variable text. Y luego retorna un 0. ¿Sí? No sirve para nada el 0, la verdad. Pero bueno, en este ejemplo solamente está retornando un 0. ¿Por qué? Porque obligatoriamente se le pidió que retorne un valor. Quizás si tiene que hacer una cuenta, si tenemos acá una estructura if, si pasa una cosa devuelve 1, si pasa otra devuelve 0, en ese caso serviría un poco más. Pero en este caso la verdad que retorne un 0, lógicamente por lo que vemos no hace nada, no sirve para nada. Pero bueno, como está indicando que debe retornar un valor, sí o sí retorna 0. Si no, va a dar error. Y acá termina la clase. ¿Sí? Esta es nuestra clase startup. Y como comentábamos, para instanciar una clase y utilizar la palabra reservada new, tenemos acá que definir let, dijimos que es como var. Let s va a ser nuestro objeto y le estamos diciendo que va a tener dentro de este objeto, vamos a declararlo como o de tipo clase
y en este caso, ¿de qué tipo de clase va a ser? Startup. Entonces, al indicarle que la palabra new, le decimos que estamos instanciando la clase Startup. Y habíamos dicho que si queríamos instanciar la clase Startup, teníamos que tener un constructor. Lo tenemos. Pero este constructor nos pedía obligatoriamente que le pasemos un string. Y acá se lo estamos pasando. Nuestro string es hola mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo con hola mundo? Lo asignó a la variable text. En este renglón solamente hizo eso. La clase se creó el objeto S de tipo startup, asignó el valor que le pasamos, que se llama hola mundo, a la variable text, la cual nosotros desde S no podemos acceder. ¿Por qué? Porque es privada. Solamente se puede acceder dentro de la clase y nuestra clase cierra acá. Entonces, ¿qué nos falta para ver? Acceder al método main. Y al método main, como es público, sí podemos acceder. Entonces hacemos s.main. Esto, el IntelliSense, como decíamos hoy, automáticamente nos va a mostrar las opciones disponibles. En este caso va a ser main. Main, como es una función, la llamamos con paréntesis y punto y coma. Lo que va a hacer acá en este caso es imprimirnos por consola el valor de la variable text, al cual nosotros no podemos acceder desde ese, pero podemos ver su valor en la consola. ¿Por qué? Gracias a la función main. Y nos va a devolver un 0, que en este caso no estamos haciendo nada con el 0, solamente llamamos a la función. Si queremos guardar ese valor, lo que podemos hacer es hacer un let, no sé, valor igual a s.main. Entonces, nuestra variable va a tener después un 0. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí esta parte? Quizás es un poco confusa el tema de clases. Después lo vamos a practicar bien, pero bueno, cuando hablamos de clase hablamos de un constructor, hablamos de la palabra reservada new, hablamos de objeto. ¿Sí? Entonces una clase tiene que tener un constructor y para instanciar esa clase necesitamos utilizar la palabra new. Después lo que tenga esa clase adentro va a depender de para qué se la utilice. Pero esta es la forma de definir una clase, de instanciar una clase y de acceder a su función. Bien, ¿alguna duda? No, ninguna, profe. Bueno, seguimos, ya terminamos igual. Bien, y por último, nos quedan las interfaces, ¿sí? Que habíamos dicho anteriormente, que son las interfaces, son las encargadas de comprobar los tipos de las variables que se pasan como argumentos y del cumplimiento de los contratos, que era lo que habíamos comentado anteriormente. Una interfaz se encarga de verificar que se cumplan los contratos. ¿Y qué queremos decir con esto? Vamos a esta interfase. Tenemos la interfase A, que define una variable B de tipo number. En este caso B no utiliza let, como utilizaba, bueno, acá en este caso tampoco. Acá abajo, ¿ven? Let solamente utiliza el private. Y en este caso, como no utiliza nada, es pública. Bien, entonces tenemos la interfase A, que tiene una variable tipo numérica. Interfase B, que es una extensión de la interfase A, ¿sí? Que B entonces tiene una variable C de tipo string. Ahora nosotros declaramos una clase test, la cual va a implementar la interfase B.
¿Sí? Entonces, vamos a estar obligados a, ¿qué? A declarar lo que tiene B, que es nuestra variable C de tipo string. Pero no solamente eso. ¿Por qué? Porque B es una extensión de A, o se extiende a A, mejor dicho. Entonces, A nos obliga a declarar una variable B de tipo number. ¿Sí? Entonces, obligatoriamente nuestra clase tiene que tener estas dos declaraciones. B y C. Solo con el hecho de implementar B, tenemos que implementar A. ¿Por qué? Porque dice que B está extendida a A. Si implementáramos en nuestra clase test la interfase A, solamente deberíamos declarar B de tipo number. C no. ¿Sí? Entonces, las interfaces nos obligan a cumplir el contrato. El contrato de A es B, es declarar B de tipo numérico, y el contrato de B es declarar C de tipo string, y además cumplir el contrato de A, que es declarar B de tipo number. Entonces, esto lo obliga a la clase test a tener un comportamiento determinado. Si ese comportamiento obligatorio va a ser que tengan estas dos variables. Y como dijimos que una clase sí o sí tiene que tener un constructor para poder ser instanciada, en este caso, a nuestro constructor también se le van a pasar dos variables, que en este caso es una casualidad que tengan el mismo nombre. ¿Sí? Tengan en cuenta que estos son parámetros totalmente diferentes de estas dos variables. ¿Sí? No tienen nada que ver B con B ni C con C. Solamente comparten el nombre. Pero acá le podemos haber puesto variable número y a esta variable letra, o número y letra. Sí se van a relacionar una vez dentro del constructor. ¿Por qué? Porque a dis.b, que es nuestra variable declarada global, le vamos a asignar lo que viene en el parámetro del constructor, en la variable b. Si ven la diferencia, a esta accedemos con dis, como dijimos antes, para acceder a las variables globales, y a esta accedemos solo con b, porque estamos dentro del constructor y nuestra variable está declarada acá dentro, no está declarada afuera como esta. Entonces, para acceder a algo que está declarado fuera, lo accedemos con dis. Lo mismo con c. Entonces acá decimos dis_c, hablando de c, la variable de la clase, le vamos a asignar el parámetro o el valor del parámetro del constructor, que es c. Entonces acá no va a haber conflicto, ¿por qué? Porque b espera un número y el constructor también. Entonces acá recibe un número. Asignación igual, mismo valor. Si a b le queremos asignar c, nos va a dar error esto y no nos va a dejar, no va a compilar. Y viceversa. Si a C le queremos asignar B, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de variables. Y como es un tipado estático, sí o sí se le debe declarar el valor la cual la variable fue declarada. O declarar, no, asignar el valor la cual la variable fue declarada. Entonces acá le asignamos un número, el cual contiene B, y a C le asignamos un string, el cual contiene el parámetro C. Eso es una interfaz. ¿Sí? Nos obliga a cumplir los contratos, el contrato que se declaró. ¿Sí? Y a comprobar las variables que se pasan como argumentos, en este caso también. Está comprobando que esta variable sea de este número, de este tipo. ¿Ven? Entonces acá cumplir el contrato, declarando, y acá comprobando los tipos de variables que pasamos como argumentos.
y que son estas dos. Entonces acá tenemos las dos cualidades: implementar, cumplir el contrato y verificar el tipo de variable, que se pasó en este caso como argumento o parámetro. Argumento y un parámetro es lo mismo. Bien, ¿alguna duda con interfaces? ¿Quedó claro? Sí, profe. Es como una herencia casi. Es parecido, sí. Igual son dos cosas diferentes. Y herencia también se puede utilizar en TypeScript. Nosotros no lo vamos a ver, pero también se puede utilizar herencia. Herencia también se hereda de una clase. Es algo parecido. Pero sí, sería algo similar a una herencia. Bien, gracias, profe. No, no. Bien. Bueno, esto es lo que vimos de teoría. Ahora en la segunda parte vamos a ver todo esto que vimos en la práctica, como para que quede un poco más claro. Pero bueno, no es más que tipos de datos, que se los llama tipo de datos primitivos, que son estos tipos de variables, las que más van a utilizar, todas estas seguro. Y esta, bueno, como les dije antes, enum, any, void no, let, const, se utilizan todas. For in, funciones siempre, clases también. E interfaces también. Todo se suele utilizar de esto que vimos hasta ahora. Así que bueno, si no hay más dudas, dejo de compartir y hacemos un pequeño corte, que ahora son las 8. 8 y 10 volvemos y seguimos con lo que es la práctica. Sí, así vamos fijando un poco más de conceptos. Bueno, Perfecto. entonces volvemos 8 y 10. Bien, voy a empezar a compartir acá. Bueno, vamos con la práctica. ¿Sí? La práctica es más que nada para ir probando todos los tipos de variables que fuimos viendo. No es un ejercicio en sí, sino es probar, como les decía, los tipos de variables primitivas, tuplas, funciones, bueno, interfaces, clases. Vamos a ir viendo un poco de cada una. No la vamos a hacer toda entera, pero bueno, vamos a probar un poco de cada una. Bien, a ver, ¿qué nos dice acá? Bueno, a ver si se verifica la versión de Node.js. Bueno, acá tenemos el ejercicio del otro día. Esto lo vamos a cerrar. Nueva ventana. Cerramos esto de acá. En la carpeta proyectos, crear carpeta TS práctica. Bien. Creamos una carpeta entonces que sea ts-práctica y abrimos acá. Proyectos TS práctica. Bien. Abrimos la terminal. Y nos dice Node, para ver la versión que tenemos instalada, Node-B. Acá me dice a mí 21.7.1. Versión de NPM.
npm-b 10.5.2. ¿Qué más? Después nos dice que instalemos TypeScript, que en el comando que vimos hoy, npm install o i es lo mismo, npmi TypeScript -g, acá empieza a instalarlo. Bien. Bueno, acá dice que ya lo teníamos instalado, ¿sí? Que en realidad era el npm. Tenemos el 10.5.2, acá nos dice que hay una nueva versión disponible, que es la 10.8.3. Acá nos dice, para instalar esa versión, dice correr el comando npm install -g npm @10.8.3. Con este comando, en verde, se va a actualizar. Se va a andar un poquito más. Pero bueno, por ahora yo lo voy a dejar así. Si ustedes quieren actualizarlo, lo pueden actualizar. Bien, después, punto 4, bueno, nos dice crear la carpeta, ya la creamos. Crear archivos, index.html, index.html. Y el otro archivo que nos pide... no, pero acá le puse guión, no punto. Cambiar nombre, por eso no se me puso el icono. Punto, ahí está, ahora sí. Y el otro decía salida.ts. Salida.ts. Bien, ya tenemos nuestros dos archivos. En el archivo index dice que pongamos HTML acá. 2.5, le damos un tab y ahí nos crea la estructura por default, que es la que vimos la otra vez. ¿Sí? Con el tipo de documento, la etiqueta de HTML, el lenguaje en English, acá lo vamos a poner en Spanish, algunas etiquetas de meta, un título, bueno, el encabezado, el cuerpo y la etiqueta de cierre de HTML. Bien, después dice que queremos los scripts, ¿sí? Para JavaScript, y en este caso en el source le vamos a poner nuestro archivo de salida, que es el de JavaScript. Eso recuerden que iba en el encabezado. Bueno, en este caso tienen que ir las comillas dobles, en este caso son unas que no son. ¿Sí? Y acá nos dice nuestro source es el archivo JS, no TS. Guardamos. Dice se pone .js ya que el archivo se transforma gracias a TypeScript. El archivo que nosotros creamos, salida.ts, se va a transformar, como dijimos antes, en un JS. Dice, agregamos un console.log, hola mundo, en el archivo TS. Entonces venimos a nuestro TS, vamos a hacer una cosa. Primero vamos a abrir nuestro index que creamos recién. Si está vacío, solo dice el título, que es document. Acá le podemos poner TypeScript, guardamos, actualizamos y ahí cambió el título. Bien, abrimos la consola. Acá dice que no puede cargar, tiene un error en la consola, el archivo salida.js. ¿Por qué? Porque todavía no está. No se compiló. Solamente lo creamos. Entonces cuando lo quiere cargar acá, no lo encuentra y arroja el error. Dice, falló la carga del recurso. El recurso es el archivo. Error, archivo no encontrado. Bien, seguimos acá entonces. Decía que pongamos console. En este es el IntelliSense. Ven cómo empezamos a escribir y ya nos aparecen todas las opciones disponibles en base a lo que vamos escribiendo. Console. Bueno, acá tenemos todas las funciones que querramos. Nosotros vamos a usar log. Y decía que pongamos hola mundo. Guardamos. Vamos a la práctica acá. Bien. Dice, abrimos la consola y compilamos el código con el comando tsc salida.ts parado en la carpeta donde se encuentra el archivo, ¿sí? Como siempre.
TSC, entonces estamos parados. ¿El archivo está en TSC práctica? Sí. TSC salida.ts. Le damos Enter y ahí automáticamente nos traduzco, si quieren decirle, como habíamos dicho que se encarga un poco de traducir. Ven que es lo mismo en este caso. Lo paso a JavaScript y es el mismo código, ¿sí? La diferencia después la vamos a empezar a ver cuando declaremos algunas variables, algunas funciones. Ahí está un poquito más la diferencia, pero normalmente es muy parecido. Bien, entonces ahora volvemos a nuestro index, recargamos y ya tenemos nuestro Hola Mundo. El archivo sigue vacío porque no le cargamos nada. En el HTML, en nuestro body, está vacío, entonces no hay nada. Pero en la consola ya está llamando mediante el script a nuestro archivo JS, el cual se encarga de escribir por consola Hola Mundo. ¿Sí? Nuestro script escribe por consola. Y a esto, bueno, este archivo puede ir evolucionando, ¿sí? Bien. Dice, la compilación se debe realizar cada vez que se hagan cambios y se quieran visualizar en el navegador. Entonces, si nosotros corremos este comando, tsc salida, cada vez que agreguemos un cambio, 2, guardamos, y en este no va a estar. ¿Sí? Entonces, cada vez que querramos que compile, vamos a tener, ven, que correr este comando. Ahí sí apareció. Pero para evitar eso, existe el comando, que es el mismo, pero se le añade -watch o W solo. ¿Sí? Esto indica que TypeScript espera cualquier cambio que hagamos para compilar. Entonces, lo mismo, espacio W. Bueno, ¿ven? Y ahí esto nos va a dar error porque tenemos este archivo abierto. Ahí. W no me permite esas extensiones. A ver. TSC, bueno, vamos a ponerle -watch. Bueno, ahí está compilando. La W no nos dejaba, dice, ¿no? Con extensión.ts. Bueno, entonces ahora acá nosotros abrimos, borramos el segundo console log y guardamos, que ahí automáticamente dice que se detectó un cambio y vuelve a compilar. ¿Sí? Acá borró automáticamente el otro console log. Bien. Bueno, esto ya lo hicimos, abrimos la consola. Ahora dice que nos pide que creemos un tipo de variable con el nombre de mi string y le asignemos hola mundo. Vamos a asignar esto. Bueno, acá tienen que ser las comillas dobles. Guardamos. Vemos acá que hizo. Bueno, var es lo mismo. Vamos a definirla como let. Guardamos. Ven y acá le puso var. ¿Sí? Let en Java no existe. Entonces, acá nosotros declaramos let. Acá arroja error porque dice que no se puede volver a declarar la variable, solo porque tenemos este archivo abierto. Si nosotros ponemos let, Java la traduce a var. ¿Sí? Entonces acá lo que podemos hacer ahora es, en vez de poner hola mundo, le decimos que imprima el valor de nuestra variable string. Si volvemos a nuestro archivo y recargamos, ven ahí cambió, hola mundo. Nos imprime el valor de nuestra variable. Y si ven acá, si el IntelliSense nos dice, nosotros no la tipamos, lo ideal sería hacer esto.
Esto significa que es fuertemente tipado. Pero si no lo hacemos, ahí ven que ya lo toma como un string. Ven y ahí lo toma como un ANI. ¿Sí? Si nosotros no decimos nada, qué tipo de variable será, lo toma como un ANI. En este caso nosotros ya la tipamos y lo toma como un string. Tenés que actualizar para que te imprima el console log. No sé qué estás haciendo. Fíjate de haber seguido todos los pasos. Tenés corriendo el comando tswatch. Fíjate eso. Fíjate de haber acá invocado en el script al archivo salida.js. Bien, acá nos dice la variable string se usa antes de ser asignada. Está bien. ¿Por qué? Porque no le asignamos ningún valor. Le ponemos hola mundo y ya no hay error. Lo podemos dejar vacío inclusive. Y vemos que ya no hay error. Ahora lo veo. Bien, perfecto. Entonces ahora volvemos y lo que va a hacer acá es vacío. ¿Sí? Imprimió algo, pero imprimió vacío. Bien. Y si modificamos el console log, bueno, ya pusimos la variable, compilamos, ya se compila solo. Ahora intentamos asignar un valor numérico a nuestra variable. Bueno, en este caso nos da error. Dice el tipo number no se puede asignar a string. Esto porque es fuertemente tipado. ¿Sí? Nosotros si lo queremos hacer acá abajo, luego de declararla, acá no le ponemos nada. ¿Ven? Solo hace referencia a un tipo. Ah, porque acá le puse mi string. Ahí va. El tipo number no se puede asignar al tipo string. Si nosotros acá no le ponemos nada, dijimos que si no decíamos que era, automáticamente le pone any, vacía, que puede ser cualquier tipo. ¿Sí? Entonces acá la asignamos como number. ¿Sí? Si nosotros acá ahora ponemos que queremos asignar una string, nos va a dejar. Y ahora acá le queremos asignar un booleano, nos va a dejar. Si acá le asignamos un null, nos va a dejar. Bueno, nos muestra null, ¿por qué? Porque fue el último valor que asignamos. ¿Sí ven la diferencia? Esto y esto es diferente. Vamos a hacer así. String. Esto lo borramos. Esto es diferente, pero si a esto ahora le ponemos esto, ven cómo es lo mismo. Tienen que prestar atención acá. En lo que es un número y lo que es un string. Si yo le saco las comillas, deja de ser un string y se convierte en un número y me da error. ¿Sí? Como las comillas cambian el tipo de valor. Las otras eran estas comillas. Esta también es un string. Ven que no hay error. Esta les decía que lo que pueden hacer es, vamos a poner esto, my, número. Y esta le decimos number. Entonces ahora a mi número le ponemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, está bien. Y acá lo que podemos hacer era lo que yo les comentaba antes, poner pesos, llave y la variable. Vamos a ponerle valor, 2 puntos. No, esto vamos a hacer así, a ver, está bien. Guardamos. Venimos acá, actualizamos, ven y dice valor 1, 2, 4.
valor. ¿Ven? Entonces estamos imprimiendo en un string, asignándole al string el valor de nuestra variable. Esto se usa mucho. Y esto es lo mismo que hacer esto. Acá no, porque no va. Ahí, si queremos agregarle más texto acá, valor numérico. Sí. Actualizamos. Bueno, ahí no queda un espacio porque no lo hacemos acá. Pero bueno. Estas dos formas es lo mismo. ¿Sí? Vamos a comentar esto. Guardamos, actualizamos. Comentamos esto, guardamos. Bueno, acá actualizamos y es exactamente lo mismo. Pero esta forma es más cómoda de hacerlo. Y esto es mucho mejor, queda más prolijo que estar poniendo cada rato las comillas, el más. Entonces, esa es la forma que hoy se usa. Bien. Entonces vimos string. Este es el template que yo les comentaba en la teoría. Estoy repasando un poco qué es lo que les fui comentando. También se pueden poner valores de HTML. Por ejemplo, acá le ponemos una etiqueta. Ahí le puse. ¿Qué dice un div, por ejemplo? Div. Esto se podría hacer tranquilamente. Sí, otra forma de definir un string es comilla simple también. Si ven que hay varias formas. Si ponemos comilla simple, no nos deja. Recuerden que para usar este tipo de variable dentro de un string, o este tipo de declaración, mejor dicho, de variable en un string, tiene que ser la comilla corrida, no tiene que ser comilla simple, ni la doble. Está tampoco. ¿Esta comilla cómo la hace, profe? ¿Cuál es el código Es para un hacerlo? acento. No, lo tengo Ok. como el acento. Ok. El acento para el otro lado sería el que usamos con nosotros, no. Sería el otro acento. No sé cuál es el código ASCII, pero ahí en el teclado está como el acento, el invertido. Entonces, esta declaración solo la podemos usar con este tipo, ¿sí?, de declaración, de comilla. Tenemos varias comillas. Simple, doble, no se pueden combinar. Se usa una o la otra. Bien. Tenemos string. A ver qué tenemos más en la práctica. Después, bueno, ustedes esto en la entrega háganlo tal cual está cada paso. Seguramente van a tener que cambiar el tipo de nombre de variable porque estamos asignando más o menos la misma. Bien, entonces acá vamos a definir otra que sea miani. Sí, poner let. Bueno, acá nos da error, tenemos que definirla sí o sí. No se encuentra miani. A ver si ponemos así. Tampoco. Sí o sí se debe definir con let. Bien, entonces acá dijimos que si teníamos nuestra variable le podemos asignar un número
le podemos asignar un string. Acá le podemos concatenar string también. A ver si acá imprimimos y ponemos type. No tiene type. Ah, sí, creo que era así. Type of. A ver, mi Ani. ¿Cuál fue la última? Esta no, vamos a borrar. Ven acá, esta función nos devuelve qué tipo de variable es. Acá nos dice que es un string ahora. Si le sacamos esto, concatenación, guardamos y volvemos, nos dice que es un number. Ven ahí cómo cambió. Sí, en cambio, si nosotros acá tenemos un número, no le podemos asignar un string. ¿Por qué? Porque esta está definida como número. Pero cuando está definida como Ani, podemos asignarle un string y va a cambiar, ¿sí? Automáticamente lo va a convertir a string, perdón. Y si nosotros acá imprimimos lo que tiene nuestra variable, bueno, acá tenemos un vacío. Error. ¿Ven? Ahí esto lo toma como un texto. Ya deja de ser un número y es un texto. Pero bueno, esto solamente lo podemos hacer en variables de tipo ANI, concatenar un number con un string. En el variable también podemos indicarle, bueno, el tipo acá cuando dijimos que es fuertemente tipado. Tenemos las variables booleanas. Hacer esto y hacer esto es lo mismo. Acá le estamos diciendo va a ser true o false. ¿Sí? Si no podemos definirlo directamente con uno de los dos valores, es lo mismo. Acá ya dice que es booleana. A este sí le podemos cambiar el valor. True. No le podemos asignar un string. Venga, acá nos dice ver el problema. El tipo string no se puede asignar al tipo boolean. Es esto lo que hablaba antes de TypeScript, que te va mostrando los errores a medida que vas codificando. Entonces, esa era una de las ventajas que tenía frente a JavaScript. Ven acá, nosotros hicimos esto y en JavaScript usa un concat. ¿Ven? Mi número y concatena con el resto del string. La diferencia que hay. ¿Ven? Son todas var, no existe let. Bueno, acá tira error porque ya están las variables. Ahí está. Bien, entonces acá booleana, como se la declaró como booleana, sí o sí se debe declarar un tipo booleano, true o false. Si no va a arrojar error. ¿Sí? En cambio, nuestra variable Ani, que es mi Ani, sí le podemos poner un booleano. Y no arroja error. ¿Por qué? Porque acepta cualquier tipo de variable. Cuando se le define hacer esto o hacer esto, es lo mismo. Si no le ponemos nada, implícitamente lo toma como Ani. Acá también, implícitamente, como le definimos un valor, ya lo toma como booleano. Acá está explícito el valor, el tipo de variable, string, number. Bien, si ponemos un punto seguido de la variable, podemos ver un listado con autocompletado de diferentes funciones gracias a la herramienta IntelliSense. No es Intelligent, IntelliSense, eso. Esto lo permiten los lenguajes de tipado estático como JavaScript o C#. Dice, bueno, esto es posible gracias a la etapa de compilación que permite ir revisando el código a medida que se escriba. Inclusive va indicando cómo se debe completar cada una de las funciones. Entonces, si en mi string ponemos
punto, ven acá están todas las funciones que tiene un string. Así que tiene la clase string. String es una clase. ¿Sí? Podemos poner concat, length, a ver qué nos devuelve esto. Mi string que le asignamos acá. Vamos a asignarle solo valor. Ahí. Guardamos. 5 nos devolvió. ¿Por qué? Porque tiene 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Length sería largo. Cuenta la cantidad de caracteres que tiene. Si le ponemos un espacio, nos devuelve 6. Lo toma como un carácter. Y así, bueno, tenemos varias. Tenemos concat, match, slice, replace. And includes, index of, length, match, split. Split, acá le tenemos que pasar valor. Lo que pasa que lo va a hacer acá es tomarlo valor numérico. A ver qué nos va a devolver acá. Vean, nos devuelve un array. Lo que estamos haciendo acá es hacer un split, una separación de nuestro string mediante el espacio. Entonces nos devuelve dos valores, valor y numérico. 1, ponele. Tenemos 3. Entonces en cada espacio que haya lo va a separar y nos va a guardar en un array cada uno de los valores. Ven acá length, en este caso es 3. ¿Por qué? Porque el array tiene 3 posiciones, 0, 1 y 2. Los arrays siempre arrancan por el 0, es el índice. Su índice principal es 0. Bien, bueno, entonces gracias a esa herramienta, ven acá nos dice qué es lo que espera. Espera como parámetro un separator, que es el valor por el que va a separar ese texto, ese string, que tiene que ser un string o una expresión regular. Recuerden que es un OR. Entonces, si acá le pasamos el string, en este caso, puede ser un guión, puede ser lo que ustedes quieran, puntos. Y tenemos una coma, puede esperar, ven con pregunta, es que no es obligatorio. Puede ir o no. Si no se le envía, no pasa nada. Y es que espera el límite, que va a ser un número. Y va a devolver, recuerden que cuando tenía 2 puntos, la función devuelve un array de tipo string. Un string de arrays. Un array de string. ¿Sí? Acá explica lo que hace esa función y acá explica cada uno de los parámetros. Todo eso es gracias al IntelliSense. Entonces acá nosotros le ponemos coma 2, guardamos y vemos que nos devuelve. Nos devolvió valor numérico 1. ¿Por qué lo separó esto? A ver si le ponemos 1. No sé lo mismo. Si le ponemos así, debería separar valor y numérico. Y string. Está bien. Porque yo acá lo que podemos hacer es esto. Net resultado igual a esto. Lo que yo quiero mostrar acá es el resultado.
Ahora sí. Ven, acá devuelve valor. Ponemos 2. Devuelve valor numérico. Entonces estamos limitando el resultado. ¿Ven? De lo que queremos que nos devuelva, del array sería. Entonces, si le decimos que nos separe por un guión, le decimos devolvernos un resultado solo, siempre nos va a devolver el de menor índice. Es decir, 0. Si acá le ponemos -1, bueno, pero acá le pusimos, no, está bien, nos devuelve los dos, valor numérico, está bien, no toma con negativo. En C#, si le ponemos -1, nos va a devolver el primer valor, pero empezando desde la derecha. Acá no lo toma. Entonces, este nos va a delimitar la cantidad de posiciones del array que nos va a devolver. Bien. Si queremos que la variable tenga cualquier tipo de dato, bueno, lo definimos como ANI, ya lo vimos. Bien, acá para mostrar los datos en la pantalla del navegador, lo que tenemos que usar es document.write en vez de console log. Entonces acá ponemos esto y vemos que nos devuelve texto y valor, ¿sí? Que es el resultado del split. ¿Sí? Lo mismo que, bueno, en este caso no le pusimos texto. Ahora sí nos devuelven los dos lados lo mismo. ¿Sí? Y si acá le ponemos solamente resultado, no nos deja. No se puede asignar un argumento de tipo string array al parámetro tipo string. Lo que podemos hacer es esto. Entonces acá ya estamos accediendo al primer objeto. Si nosotros ponemos esto, guardamos undefined. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no hay ningún objeto definido en la posición 1. ¿Por qué? Porque nosotros lo delimitamos a que nos devuelva solo una posición en el array, que es la 0. Si nosotros no lo delimitamos, acá nos devuelve numérico 1, que es la segunda parte del split, que se estaría en la posición 1 del array. Entonces con document.write podemos imprimir en el documento de HTML. Bien, ¿qué más? Si queremos imprimir un número, dijimos que no va a haber error porque solamente espera un string. Entonces al número lo ponemos la función toString. Entonces ahora vamos a tener 1, 5, 6, 7, 8, pero va a ser un número. ¿Sí? Para el navegador esto es un string. Si nosotros ponemos type of de esto, nos dice que es un string. Typeof sería tipo de dato. Devolvernos qué tipo de dato hay acá adentro. Y en este caso hay un string. Si le sacamos esto, guardé, sí. Actualizamos y dice que es un number. Bien, entonces, number, y acá todo esto es un string. Sí, ahí tienen que tenerlo en cuenta. Sería lo mismo que acá poner esto, 15, 6, 7, 8. Entonces, vamos a sacar esto de acá, solamente para mostrarles. Esto es igual a esto. Es un string y esto también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo convertimos.
esto es lo mismo que poner esto, o sea, va a devolver el mismo valor que esto. Bien, array, bueno, es un conjunto de ítems. Para crearlos debemos definir con los corchetes. Bueno, acá tenemos varani. Estas comillas no existen. Entonces acá ven que nos dice, vamos a usar let. Es lo mismo en realidad, pero bueno, se acostumbra a usar let en TypeScript más que var. A ver, guardamos acá y vemos que tenemos acá. Bueno, muy parecido. Va, casi todo igual. ¿Ven? No hay cosas que no cambian. Solamente esto porque dijimos que TypeScript es fuertemente tipado. Y acá va. Bien, entonces acá estamos definiendo una variable. No le dijimos de qué tipo va a ser, pero le hicimos una declaración. Entonces la toma como tipo string. ¿Sí? Y porque la declaración fue de tipo, le asignamos dos valores de string. Pero ahora le asignamos un número, entonces dice que va a ser un array de tipo string o number. Si nosotros hacemos esto acá, bien, nos permite. Si hacemos esto también, nos permite. Si hacemos esto también, pero si hacemos esto, nos da error. ¿Por qué? Porque acá ya le definimos el tipo. Si nosotros, bueno, acá no le definimos nada, string o false, o acá le podemos decir que va a ser de tipo string, y acá nos va a dar error en esta declaración. Esta declaración no es necesaria, no haría falta, a menos que sepamos los valores, pero si no, acá le estamos diciendo que va a ser un array de tipo string. Acá le vamos a decir el tipo number. Se acaba de dar error. Bien. Si le decimos que es de tipo Ani, nos va a permitir. False. Ven, ahí le podemos agregar el tipo de dato que querramos. ¿Por qué? Porque no definimos, le dijimos puede ir cualquier dato. ¿Sí? Entonces acá le podemos decir boolean. Todo va a dar un error. Bien. Entonces esa es la forma de o en la declaración del tipo de variable o cuando asignan el valor. Acá también lo pueden inicializar vacío. De tipo, bueno, number, ya lo vimos. Acá tienen todos los ejemplos que vimos recién. Los pueden imprimir en pantalla. Bueno, acá tenemos tuplas. Number, string. String. Porque es al revés. Number. Porque le dijimos que es booleano. Bien, ahí está. Entonces ahora bien. Ven, acá definimos una tupla.
va a tener un valor que va a ser string y un índice que es el number, una clave. Es un array en realidad, ¿sí? Con estos dos tipos. Ordenados de esa forma, no pueden ser otro valor. Si lo ponemos al revés no nos va a dejar. ¿Ven? Lo dijimos, primero va el valor y después va la clave. Bien, después tenemos constantes, bueno, vacíos undefined. Esto es un poco de lo mismo. Bueno, lo que tiene la constante, que no va a poder cambiar nunca su valor. A diferencia de otra variable, que nosotros acá le podemos asignar el valor que querramos después. Pero si a pi le queremos poner 2,c, no nos va a dejar. No se puede asignar a pi porque es una constante, ¿sí? Ven, acá usamos const en vez de let. Entonces ya estamos diciendo que es una constante. Y como habíamos dicho, el valor de una constante se debe declarar en el momento. Se le debe asignar en el momento que se declara. ¿Sí? Puede ser de cualquier tipo, pero la diferencia es que no va a poder cambiar su valor. Siempre va a tener el mismo. Bueno, después tenemos tipo void. Esto lo vimos acá, sí. Void, nulo, undefined. El tipo nulo no se puede asignar al tipo void. Habíamos dicho que si es void siempre va a ser undefined. Entonces, como que no tiene mucho sentido utilizar void. Solo en casos particulares, pero nosotros no lo vamos a utilizar. Después, bueno, null, también undefined, no se le puede cambiar el valor. Y a una variable de tipo undefined tampoco se le puede cambiar el valor. Bien, bueno, lo type of ya lo vimos. Vamos a ver un poco de funciones. Tenemos para sumar. Bueno, en este caso sí o sí hay que usar function. Bien. Get suma, que dice que get va a devolver la suma. ¿Qué suma de qué? De estos dos parámetros. Número 1 y número 2. Entonces, si queremos imprimir eso en el documento, lo que tenemos que hacer es invocar a esa función y pasarle 1,5. No se puede asignar un tipo argumento al tipo string. Habíamos dicho que no se puede imprimir en consola un número, entonces lo pasamos a string. Ven acá, entonces, la función se declara, dos parámetros de tipo numéricos y va a devolver un número. Con el return lo obligamos directamente a devolver ese número. Sí o sí se tiene que usar la palabra reservada return cuando se indique que va a devolver algo. ¿Sí? Es lo mismo hacer esto, o es lo mismo hacer esto, suma y ponerle esto, y devolver suma. ¿Sí? Lo ideal es directamente devolver la suma, porque no es complejo. Si creamos una variable para hacer la suma y después devolverla, estaríamos ocupando espacio de memoria. Está bien, en este caso no es nada, pero
Si la aplicación es muy grande, se empiezan a sumar variables en memoria que no tienen sentido usarlas. Entonces directamente se retorna lo que se quiere devolver. Entonces acá dijimos 1 de 5, nos debería mostrar en pantalla 6. Venimos acá, bueno, acá tenemos otra cosa en pantalla. Es esto. Lo borramos. Actualizamos y ahora nos devuelve 6. ¿Por qué? Porque está devolviendo la suma. Le ponemos 5, son 10, y ahí es como llamamos a la función. Si le pasamos un string, error. Sí, entonces acá le tenemos que pasar la cantidad de parámetros que nos pida. Si en cambio acá le ponemos que es opcional, no nos da error acá. Pero sí nos da error acá. ¿Por qué? Porque no se puede hacer una suma con un undefined. Acá, si este lo dejáramos opcional, podríamos ahí sí preguntar si el número existe. Acá. Si existe el 2 o tiene valor, sumalo. Y si no, devuélveme el valor de 1, que este sí es obligatorio. Entonces, si este tiene un valor, súmamelo. Y si no, devuélveme el valor. Vamos a poner los dos casos acá. 5, 2. Guardamos. Bueno, acá lo imprimió uno al lado del otro. Pero bueno, sería 5 y 7. ¿Sí? Porque ponemos el 5 que devolvió cuando el 2 no existe. No entra este if y solo devuelve el 5. Y cuando el 2 existe, entra y lo suma. Entonces, haciendo esta comprobación, se salvaría el 2 que no es obligatorio. Si ahí lo hacemos obligatorio, esta comprobación no va a dar error porque es una comprobación y va a entrar siempre acá. Acá no va a entrar nunca. Viene acá ya de error porque nos pide el otro argumento. Si esto lo queremos compilar, también va a dar error. Nos dicen dónde está el error. ¿Ven? El error está en el renglón 28. Precisamente acá, que es un argumento de 2, no se está enviando. ¿Qué es esto? O está pidiendo que le proveyamos el segundo valor, que es 3. Guardamos y ya no va a dar más error. Y ahí compiló. Esto sería una función. A ver acá cómo se ve en Java. Bueno, se ve igual. Bueno, nada más que acá no está declarado. Claro, como dijimos que JavaScript no es fuertemente tipado, ven que las variables no dicen qué tipo de valor requiere y la función tampoco dice qué tipo de valor va a devolver, solo hace el return. ¿Ven la diferencia? Después es lo mismo, function, el nombre, los parámetros, llave y el retorno. Sumar, punto y coma, eso se usa igual. Pero bueno, algunas diferencias pequeñas tiene el lenguaje. No quiero guardar esto. Bien. ¿Qué más? Bueno, después acá hay otros ejemplos. Esto después háganlo ustedes. Crea una función para obtener el nombre con un parámetro opcional. Bueno, esto es lo que hicimos recién. Vamos a hacerlo igual. Esto lo vamos a comentar para que no nos aparezca de nuevo. Bien.
Tenemos acá los parámetros. El if. Bien, entonces este es parecido al que hicimos antes. Sí, vamos a imprimirlo. Pero getName. Sin el toString. Bien. Función getName, getDevolver, obtener el nombre. Primer nombre, segundo nombre, apellido. Lo mismo que antes. Parámetro opcional. Hacemos la comprobación. Si el nombre es undefined, el apellido o el último nombre es undefined, acá se debería usar así, con 3 iguales. Devolveme solo el primer nombre. Y si no, si este es diferente de undefined, se le podemos poner así, es lo mismo. Devolveme, concatenámelos, ¿sí? Concatename las dos variables y devolvémelo, es un string, tipo string. ¿Por qué? Porque acá dice que devuelve string. Entonces acá le podemos pasar Juan y acá no le pasamos nada. Vemos que aparece Juan undefined. ¿Qué pasó acá? Lo que preguntó, claro, porque al ponerle el signo de pregunta dijimos que puede ser undefined. Acepta un string o un undefined. Si acá nosotros le pasamos un null, por ejemplo, bueno, no nos da error porque no lo acepta. Entonces acá sí o sí debemos hacer la comparación. Si el segundo nombre es undefined, que es una posibilidad, ¿por qué? Porque acepta string undefined, solo devolveme el primer nombre, porque no quiero mostrar undefined en pantalla. Entonces ahí no entra el if, entra el if y me devuelve solo el primer nombre. Y si acá le ponemos Juan Pérez, por ejemplo, ahí sí que no va a entrar al if y nos va a concatenar el primer y el segundo nombre, o el apellido. Es muy parecida a la función de arriba eso. Bien. Después tenemos, ¿qué más? Función de tipo void, que devuelve un vacío. Ahí acepta el return, no tiene sentido, pero... Ven acá, ponerle o no ponerle es lo mismo. Hacer esto y hacer esto es lo mismo. ¿Ven? Esta función es void. Implícitamente es void. No hace falta utilizar el return. ¿Se puede utilizar? Sí. Se puede utilizar igual. Pueden devolver... Bueno, acá que dice... porque tiene que ser vacío. Pero bueno, no tiene mucho sentido utilizar esto. A menos que la función haga algo en el medio. No sé qué puede hacer esto. O que acepte solo un parámetro que sea opcional. Pero bueno, acá no tendría que ir nada. Y acá habría que decir que tiene que ser toString. Tampoco. String. El objeto es posiblemente, claro, es undefined. Y un undefined no se puede convertir a string. Entonces esto no se va a poder. ¿Por qué? Porque el document write solo acepta string. Si lo hacemos en un console log, debería dejarnos. Que tampoco hace falta poner esto.
porque acá tampoco se puede convertir a un string undefined. Pero bueno, acá en la consola podemos imprimir lo que querramos. Bien, bueno, esto era por el ejemplo que habíamos dicho, que acá devuelve un vacío, void. String o undefined. Bueno, va a devolver a undefined porque estamos retornándolo. Acá le vamos a retornar un undefined. ¿Por qué? Porque dijimos, si es undefined, retorna. Entonces ya sabemos que no va a retornar nada. Y acá un string. Return. Acá lo mismo. Void. Retorna vacío. Bien. Bueno, acá tenemos interfaz. Esto sí lo vamos a ver. Vamos a borrar esto. Si no, no va a dejar de compilar. Las interfaces siempre se nombra con la I a la izquierda. Y ejemplo. ¿Sí? Por convención siempre va la I a la izquierda para identificar que es una interfase. Bueno, acá nos va a dar error, ¿por qué? Porque no existe. Ejemplo. Bien. Acá tenemos una función que lo que hace es mostrar to-do ejemplo, la cual va a recibir por parámetros algo, y ese algo que va a ser de tipo interfaz de ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener dos variables. Título y texto. Vamos a poner texto. Título y texto. Entonces estamos obligados, es lo mismo que poner esto a que pongamos esto. En este caso. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos variables. Pero si le decimos esto, estamos diciendo este parámetro va a ser de este tipo, de la interfase. Tiene que cumplir con lo que dice mi interfase de i ejemplo. Entonces acá vamos a declarar una variable, mi ejemplo, ¿sí? La cual va a tener dos variables. Título, esto si lo borramos, ven acá ya accedemos a sus dos variables, que son texto y título. Gracias al IntelliSense nos va a mostrar. Entonces título, clase 4, bueno, sí, en realidad es la clase 4, texto interfaces. Entonces, ahora, nuestra función, ¿qué hacía? Recibía esto por parámetro, esto es una interfase. Bien. Ya sabe lo que tiene esa interfase, tiene un título y tiene un texto, entonces lo que decimos es por consola, imprimime las dos cosas. Entonces, yo acá defino una variable de tipo interfase y le tengo que pasar tanto el título como el texto. ¿Sí? ¿Ven? Dice la propiedad texto falta en el tipo título, pero es obligatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que era un contrato, una interfase. Entonces estamos obligados a definir sus dos variables o propiedades. Y en este caso son título y texto. Y ahora sí, a nuestra función que espera recibir una interfase, que también se va a llamar ejemplo, en este caso la variable se va a llamar el parámetro o variable se va a llamar ejemplo.
el cual vamos a utilizar para acceder a sus dos propiedades o variables y vamos a imprimirlas en consola. Entonces acá llamamos a nuestra función, le pasamos lo que nos pide, que es la interfase que acabamos de declarar, y esto debería imprimirnos en la consola. Actualizamos y acá nos imprimió clase 4 interfase, que es lo que estamos indicándole acá que la función debería ser. ¿Sí? Si nosotros en esta función le decimos que tiene que retornar un string, lo que podemos hacer es esto, return. Y acá podemos decir let resultado. No se puede volver a 2. Ya la tengo más arriba seguro. Y acá podemos hacer un console log e imprimir esto. Entonces acá va a aparecer lo mismo. Estamos haciendo lo mismo de otra forma. Acá lo que va a hacer nuestra función, en este caso no mostraría, sino devolvería. Nos va a devolver esto en formato texto, en un string. Nosotros lo asignamos a una variable y la imprimimos. Que esto es lo mismo que hacer esto. Que en realidad es lo mismo que hacer esto. Bien, ¿alguna duda con esto? No, profe. No, todo bien. Bien. Bueno, esto es importante que lo vayan practicando para que terminen de ir fijando cada uno de los conceptos. Y por último tenemos, vamos a ver clases. A ver si hay algo más, no, es justo lo último. Vamos a definir una clase. Bien. Clase. Clase usuario, usuario 2. User. Usuario. Bien. A ver, para ustedes es lo mismo la clase usuario que usuario 2. No. ¿Por qué? ¿Qué hace diferente una de la otra? Y para empezar el nombre, uno es usuario solo y otro tiene dos. Sí, sí, no, pero me refiero al contenido de la clase. El constructor que tiene la segunda clase, el usuario 2. Bien. ¿Y en el constructor hace algo del usuario 2? Hasta ahora creo que no. Bien, solo está declarado. Bueno, vamos a intentar a ver instanciar. Vamos a poner let usuario igual a new usuario. Bien. Dijimos, la teoría decía que para usar la palabra reservada new
tenía que existir un constructor. Acá vemos que la estamos usando y no hay ningún error. Vamos a 2, 2. Y acá también, usuario 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué pasa? ¿Está mal? No, no está mal. Cuando se declara una clase y no está declarado implícitamente o explícitamente, mejor dicho, como está en este caso, el constructor, él mismo ya se encuentra declarado implícitamente, ¿sí? Es lo mismo, las dos clases son exactamente iguales. Si guardamos acá, a ver, veamos qué diferencia hay. Bueno, vean acá, por ejemplo, en JavaScript, cómo declaró la clase. ¿Ven? La declara como una variable y acá le dice que es de tipo clase. Declara como una función usuario. Ven acá la función registro, dice que imprima por consola y que devuelva la función. Es medio extraño cómo lo declara. Y en cambio acá le estamos diciendo ya que es una clase. En eso es lo que incorpora TypeScript. ¿Sí? Está orientado a objetos. Entonces acá ya define a esto como un objeto. Bien, entonces volviendo, si definimos una clase y no le ponemos el constructor, va a estar de manera implícita. Sí o sí, TypeScript, le estamos diciendo que es una clase, automáticamente ya sabe que tiene que declarar un constructor, que tiene que existir un constructor. Entonces, por más que nosotros no lo declaremos, él mismo va a existir de manera implícita. Si nosotros queremos que cuando se instancia esa clase se haga algo, entonces ahí sí deberíamos declararlo y dentro del mismo hacer ese algo que queremos. En este caso lo que podemos hacer es llamar a registro. Bueno, dijimos que cuando se invocaba a una variable o a un método o función fuera de nuestra área de declaración de las llaves, deberíamos usar la palabra reservada this. Lo mismo que si queremos invocar a la variable, nombre. No podemos poner nombre. Tenemos que poner this nombre. Bien. Entonces, ahora sí. La clase usuario 2 es diferente a la clase usuario. ¿Por qué? Porque cuando instanciamos la clase usuario, no hacemos nada, ¿sí? Solamente declaramos este objeto usuario que va a ser de esta clase. Después, nuestro objeto usuario va a poder acceder a cualquiera, ¿sí?, de las tres variables o en la función. Vamos a poner nosotros acá a decirle qué nombre, se va a llamar Juan. Y vamos a acceder a la función registro. Bien. Y con nuestra variable de tipo objeto usuario 2, también podemos acceder a sus tres variables. Vamos a ponerle para que vean la diferencia. Entonces ahora, ven, ya solo vamos a acceder a nombre y a su método de registro o función de registro. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Pusimos nombre. 2. Guardamos. Bien. No, al revés, esto no lo quería hacer. Bien, ahora sí. Guardamos y vamos a ver la diferencia entre los dos. Deberíamos tener
2 impresiones en consola. Vamos a sacar este que es de la interfase. Este. Bien. Tenemos entonces la clase usuario que dice Juan se ha registrado y la clase usuario 2 que dice undefined se ha registrado. Entonces acá tenemos una diferencia. Usuario, ¿qué hicimos? Declaramos la variable usuario, instanciando la clase usuario. El constructor está de manera implícita, no hace nada. Entonces, solo declaramos la variable, instanciamos la clase en la variable usuario. Accedimos a su variable nombre, le asignamos un valor y luego accedemos a su función registro, la cual imprime por consola el nombre o el contenido de la variable nombre, el cual asignamos previamente y nos va a imprimir este texto. ¿Qué fue lo que hizo en el renglón 1? Perfecto. Clase usuario, bien, instanciada, asignado un valor, llamamos a la función, la cual funciona perfecto. Ahora, usuario 2, lo mismo, tiene las mismas variables, la misma función, nada más que la diferencia es que en el constructor nosotros lo declaramos explícitamente y le dijimos que, o le indicamos que llame a nuestra función. Ejecutar nuestra función registro, le dijimos en el constructor. ¿Cuándo se ejecuta esto? En este renglón. ¿Por qué? Porque cuando dijimos que si queremos instanciar una clase, tiene que tener un constructor. Y acá se está construyendo la clase, acá se está ejecutando ese constructor. Cuando se instancia la clase usuario 2. Entonces, a este momento, tenemos este resultado. ¿Por qué? Porque en este momento, el cual nosotros instanciamos la clase de usuario 2, nuestra variable nombre no tiene asignado ningún valor. Nosotros al valor Juan lo asignamos luego de instanciar la clase. ¿Sí? Pero luego de instanciar la clase no volvimos a llamar al registro. Entonces, cuando se instanció la clase en el usuario 2, en el renglón 96, se invocó a la función, se ejecutó la función y en ese momento no tenía asignado ningún valor la variable nombre de la clase usuario 2, por lo cual estaba undefined, estaba indefinido. Pero ahora, si nosotros llamamos a nuestra función registro, vamos a ver que ahora sí dice Juan se ha registrado o ha sido registrado. Ya deja de ser undefined. ¿Por qué? Porque el llamado a la función lo hicimos luego de declarar la variable nombre, la cual imprimimos en esta función. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí. Bien, muy diferente o otra cosa diferente sería hacer algo así. Vamos a ponerle así, user string. Acá, this.nombre va a ser igual a user. Entonces, esto no lo vamos a hacer acá. Vamos a poner usuario 3, que no va a ser clase usuario 3. Bien. Entonces, ahora sí. Acá, ¿qué hace esta clase?
Tiene las mismas variables, la misma función, pero el constructor ya nos está pidiendo un parámetro. Y con ese parámetro que hace, lo asigna a la variable nombre. Y luego llama a la función registro. Entonces, si nosotros queremos instanciar la clase usuario3, ¿qué nos pide el constructor de esta clase? Nos pide un string, el cual se va a asignar a la variable user. Entonces acá cuando la queremos instanciar nos va a dar error. ¿Por qué? Porque dice, se esperaba un argumentos, pero se obtuvieron 0. No se proporcionó ningún argumento para user. User es este. Entonces si acá le ponemos Juan, guardamos, ¿qué va a hacer esto? A ver, vamos a comentar estas otras estas dos clases para que no haga nada. Para que solo obtengamos en consola nuestro resultado de la clase usuario3. Bien, entonces ahora instanciamos la clase usuario3, pero le pasamos un parámetro, el cual, una vez que se instancia la clase, es asignado a la variable nombre y luego llamada a la función registro, la cual nos va a imprimir por consola el texto. Entonces, acá actualizamos y vemos que tenemos Juan ha sido registrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está todo en el constructor. A diferencia de la clase usuario, que si bien no está declarado el constructor, implícitamente debe estar porque es una clase, entonces está. Pero para hacer lo mismo que hicimos en la clase 3, tuvimos que hacer 2 pasos más, que son los que trasladamos al constructor. La diferencia es que si nosotros queremos imprimir este valor siempre que se instancie la clase, vamos a usar la clase usuario3. En cambio, si nosotros queremos solamente crear el objeto para que en otro momento se asigne y para que en otro momento se muestre, vamos a utilizar la clase usuario. O sea, las clases hacen lo mismo, pero las hacen en diferentes momentos. Esto lo podemos hacer en el momento 1, esto lo podemos hacer en el momento 20 y este en el momento 35. Y en el medio pasaron un montón de otras cosas. Otro código. ¿Sí? Acá hay más código, más código. Acá hay más código. En cambio, acá todo esto se hizo en este único momento. Esa es la diferencia. ¿Sí? Después, lógicamente, vemos que acá en estos renglones hace lo mismo. Bien. Entonces acá vimos lo que es un constructor, cuando está declarado implícita y explícitamente, la palabra reservada new para instanciar una clase. ¿Alguna duda con esto? No, ninguna. Bien, esto es importante que lo aprendan bien, que lo entiendan, porque bueno, esto lo van a usar en sus TPs y bueno, después lo van a usar cuando programen siempre, básicamente. Entonces, son temas importantes. Clases, interfaces, funciones, tipos de variables. Todo esto que vimos hoy es todo básico, ¿sí? Todo tienen que usar y aprender a usar. Entonces, les recomiendo que vayan, que lo practiquen todo. Bueno, tienen que hacerlo para la práctica. Está todo, bueno, lo vimos acá en el documento. La idea es que
traten de practicar, de declarar varias clases que sean similares como hicimos recién, pero ustedes mismos, ¿sí? Que declaren una clase y teniendo en mente que les devuelva o que haga lo que ustedes quieran. Y después la instancian a la clase y ven si realmente pudieron llegar a ese resultado que ustedes pensaron cuando declararon la clase. ¿Sí? Esa es una de las mejores formas de practicarlo. ¿Sí? Entonces ustedes declaran la clase pensando en lo que quieren hacer y luego la instancia. Y bueno, y van viendo los resultados. ¿Sí? Toda esa práctica que hagan la pueden entregar. ¿Sí? Pero bueno, mínimamente tienen que hacer todos estos puntos que están acá, que fueron los que hicimos ahora. Y si ustedes practican un poco más, bueno, déjenlo, pueden entregarlo, no hay problema. Entregan todos los archivos. Bueno, el HTML mucho no hace, más que llamar al salida JS, pero si le quieren agregar cosas, lo pueden hacer. Tanto en el body, para que vaya imprimiendo datos, ya saben cómo imprimir los datos en pantalla, con el document write. Pero bueno, básicamente tienen que entregar el salida TS y el index HTML. Pero bueno, la idea es que vayan practicando todo lo que vimos, ¿sí? Esto es bastante importante y les va a servir mucho. Así que bueno, cualquier duda me avisan por el grupo y si no, la clase que viene, si le quedan dudas, lo repasamos. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, si no hay dudas, sería todo por hoy. Ya los libero. Buenísimo, gracias, profe. Bueno, que tengan buenas noches y buenas Chao, semanas. Buenas noches, profe. Buena semana. Chao, Hasta luego. buenas noches. Hasta luego.